Eh, bueno, como primera medida, agradecerles la asistencia a todos, agradecerle muy especialmente al colegio que nos permitió organizar esto de la Comisión de Energía, de Derecho a la Energía, que nos propusimos generar un espacio con 4 charlas respecto eh, a cuál es la agenda que tiene que surgir para la Argentina en materia energética. Tuvimos hace 2 semanas una charla sobre el sector eléctrico, hoy nos toca renovables, y en 2 semanas vamos a tener una charla sobre oil and gas, aprovechando el proyecto que se ingresó al Congreso, y el 10 de noviembre vamos a terminar con una charla sobre la transición energética, tratando de hacer un pequeño resumen o conclusiones de las conclusiones que podemos sacar de estas charlas. La realidad que es el objetivo generar un espacio de debate para que todos podamos pensar un poco en las distintas áreas del sector energético, cuál es la problemática, cuáles son las posibles soluciones y cuál es el camino en este contexto macroeconómico tan negativo que la Argentina podría tomar como para mejorar todo lo que pueda los distintos sectores energéticos. Aprovecho para agradecerles muy especialmente a Diego Calvetti y a Martín Genesio, a quienes voy a pasar a presentar, por haber aceptado y compartirnos con nosotros su conocimiento y sus perspectivas respecto a el futuro de las energías renovables en Argentina. Respecto de Diego Calvetti, es socio de KPMG, es especialista o se enfocó en energía y ha trabajado en auditorías en las principales compañías del país, y ha trabajado últimamente en un informe que se ha presentado en el marco de CADER de la Cámara, eh, respecto a la situación de las energías renovables en Argentina y el futuro de las mismas, así que viene con una noticia nueva y que va a poder compartir y donde va a poder darnos varias puntas de lo que queremos acá pensar entre todos. Y por otro lado está Martín Genesio, que le agradezco mucho el tiempo. Martín ocupa actualmente el cargo de presidente y CEO del Grupo AES en Argentina. Se incorporó al grupo a través de la sociedad de Termoandes, en donde fue gerente comercial desde el año 2006. Él tiene un desempeño en el sector energético desde hace muchos años. También previo a unirse a Termoandes, se desempeñó como gerente de ventas internacionales en la firma EDF Global Solutions del Holding Electricité de France, y como gerente en ese grupo para LATAM y el Caribe. Él estudió en la Universidad Tecnológica de la República Argentina, cuenta con una especialización en mercado eléctrico y gas del ITBA. Hizo un Executive MBA con calificación cum laude en el IAE de la Universidad Austral, y también estudió en la Universidad de Darden, en el Business School de la Universidad de Virginia, y en la Universidad de Georgetown, en el McDonald School. Tiene 18 años de experiencia en el sector energético y conoce muy bien la problemática que hoy tiene las energías renovables. Yo como palabras finales mías o introductorias, creo que este momento nos va a servir como, siguiendo con lo que Julio en la presentación de este ciclo de charlas hizo hace 2 semanas, pensar un poco no solamente en todos los recursos que la Argentina tiene, tanto en oil and gas como en renovables, sino nos va a permitir poder entender qué es lo que la Argentina tiene que hacer para que todos esos recursos puedan ser explotables y puedan ser, si se quiere, de alguna manera monetizados y desarrollados en Argentina a los fines de ayudar al sector eléctrico a crecer y robustecerse, a mejorar las balanzas de pagos, a solucionar un montón de problemas, que sin duda el primero que se nos va a presentar es el macroeconómico, pero todas esas cuestiones son las que queremos poner acá en la mesa, y les pedimos a Diego en primer lugar y a Martín que nos ilustren y nos ayuden a pensar en eso.
Bueno, le doy la palabra a Diego en primer lugar como para que arranque la charla y seguimos con Martín cuando termine Diego. Les aviso que al final va a haber un espacio para preguntas. Les pido por el chat pueden escribir las preguntas y se las transmitimos. Los micrófonos van a estar abiertos después de la charla. Tratemos de dejarlos hablar y de exponer y después podemos hacer las preguntas que querramos. Muchas gracias, Diego. Puedes arrancar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, en primer lugar, agradecerle al colegio el espacio para poder sentarnos a conversar. Gracias Juan Cruz, Agustín por la convocatoria, Fernando. Bueno, como mencionaba Juan Cruz, recientemente hicimos una presentación de un estudio que efectuamos en forma conjunta con CADER, que contó con el auspicio institucional de la Embajada del Reino Unido, que justamente el foco, el objetivo era analizar las energías renovables en la Argentina y un poco desmenuzar cuáles eran aquellos desafíos y oportunidades que veíamos para las energías renovables en este contexto de transición energética global. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño paraguas, digamos, para comenzar a ir desmenuzando la situación local, como para ponernos en contexto. Es decir, claramente 2021 es un año crucial para el cumplimiento de los compromisos internacionales de acción climática que se generaron en torno al Acuerdo de París, así como la enorme expectativa en torno al COP26 a realizarse en Glasgow hacia fin de este año, donde la Argentina tendrá que presentar cuál va a ser su plan estratégico de desarrollo de largo plazo, con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. La pandemia del COVID-2019, lejos de aplacar el impulso de las acciones climáticas, muy por el contrario lo que hizo fue acelerarlas, y claramente marcó un cambio de actitud en los gobiernos, en las empresas, en los consumidores, hacia el ecosistema, que ha sido notable a partir de esta crisis sanitaria. Y así los modos de producción, de consumo, la experiencia de los consumidores, está permanentemente bajo revisión y cambio, con una clara visión hacia una posición más amigable con el ecosistema. En ese sentido, los países centrales nos llevan delantera en este proceso, pero sus avances, y sobre todo la velocidad que los mismos están teniendo, ejercen una presión sobre los países en desarrollo, entre los cuales obviamente nos encontramos nosotros, que entre paréntesis tenemos emisiones de gases de efecto invernadero per cápita que son superiores en un 15% al promedio de los países del G20. Tomando esto como contexto, la Argentina ha incrementado su compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y el presidente de la Nación, en la Cumbre Internacional de Líderes sobre el Clima, que organizó los Estados Unidos a comienzo de este año, fue por encima de la 27191 y fijó o estableció como un nuevo objetivo para la participación de las energías renovables en la matriz eléctrica de un 30% hacia el 2030. Es decir, nos fuimos 5 años más, 10% más. 6 años después del lanzamiento de la Ley de Fomento a las Inversiones de Energías Renovables, yo creo que el país tiene una oportunidad histórica de consolidar las energías renovables como una política de Estado. Para eso se requiere la formulación de un plan nacional de largo plazo. El país claramente necesita una hoja de ruta que articule los incentivos del sector público y del sector privado para dar un horizonte de visibilidad para la toma de decisiones de inversión. En ese sentido, Argentina tiene disponibilidad de recursos de los más variados y de una calidad realmente excepcional. O sea, cuando uno analiza la energía eólica, tenemos el 70% del país, o de nuestro territorio, recibe vientos de 6 metros por segundo, de una dirección y una constancia tal, que permite obtener factores de capacidad que están superando el 60% en muchos casos, que no es común y no es normal este promedio de capacidad de utilización en el resto del mundo. Si me paro en la energía solar, más de la mitad de nuestro territorio recibe una irradiación solar anual superior a los 3,5 kWh por metro cuadrado. ¿Sí? Ni hablar si tomamos la biomasa o el biogás, a partir de la gran variedad de sustratos disponibles.
Por otro lado, no sé, las bioenergías representan una enorme oportunidad en cuanto a la sinergia y asociación con las actividades agroindustriales o forestoindustriales, que por otra parte conforman el corazón de la estructura productiva de este país. Si tocamos la energía hidroeléctrica, la enorme tradición que tenemos en energía hidroeléctrica, la potencialidad que tenemos en la mareomotriz, en la undimotriz, y recientemente, ya lo habrán comenzado a escuchar en forma más habitual, comienza a hablarse de los proyectos de hidrógeno verde. Es decir, claramente la Argentina tiene una potencialidad en sus recursos que es extraordinaria. Y si eso lo queremos apalancar con vaca muerta, bueno, tenemos disponibilidad de gas que contribuye, gas natural, digamos, que contribuye a una transición o a apalancar una transición acelerada de nuestra matriz. Es decir, claramente tenemos un lugar de privilegio para impulsar la transición energética en forma acelerada. Como Juan Cruz dijo al comienzo, yo soy auditor y como tal tengo una deformación profesional que es separar las cosas en el debe y en el haber. Bueno, esto es todo lo que está del lado del debe, es decir, todo lo bueno, todos los activos que nosotros tenemos como país, recursos, recursos alternativos, posibilidad de apalancarnos con otros recursos, pero también tenemos un haber, ¿sí? Que es el lado, si queremos verlo, de todos los desafíos que la Argentina tiene a la hora de potenciar el desarrollo de sus recursos naturales y en particular de las energías renovables. Uno de los puntos centrales es que la Argentina, es un país muy vasto en cuanto a su extensión. Tiene la particularidad de que los puntos de producción de energía, en líneas generales, se encuentran distantes de los puntos o de los principales puntos de consumo. En ese sentido, la actual estructura de transporte pareciera estar subdimensionada para lograr el objetivo que tenemos preestablecido o lo que queremos alcanzar o nos hemos fijado como objetivo. Es decir, claramente la inversión en infraestructura de transmisión eléctrica resulta crítica para asegurar la conectividad de nuevos proyectos a la red. Es decir, el sistema eléctrico requiere de un plan de expansión de la red de transporte de alta tensión. La actual infraestructura pone en riesgo el cumplimiento del objetivo del 20% para 2025, como estaba establecido por la ley 27191. Es decir, la infraestructura actual de transporte solo permite llegar al 10% de la demanda con fuentes renovables, en el estado actual que se encuentra. Es decir, si nosotros queremos llegar, o tenemos la necesidad de alcanzar los 10 gigawatts de potencia para 2025 basado en energías renovables, claramente necesitamos hacer una importante inversión en lo que tiene que ver con los sistemas de transporte. Y eso es el primer gran desafío que presenta estructuralmente el país. Luego tenemos situaciones o desafíos que son más coyunturales, algunos con alguna reengrambe más estructural, otros con netamente coyuntural. Pero claramente el otro gran desafío que vemos es claramente los desequilibrios macroeconómicos. Es decir, hoy la Argentina exhibe desequilibrios que deben ser analizados obviamente a partir de sus precios relativos que incluyen el tipo de cambio, los salarios, las tarifas, precios que son interdependientes y que generan un impacto generalizado en la economía, dado que la estructura de costos de cualquier bien o servicio que se produce incluye alguno de estos precios relativos, ¿sí? En particular el tipo de cambio que te impacta sobre las componentes de costo de la producción local, pero también impacta en el precio de los bienes transables producidos localmente que son colocados en mercados internacionales. A su vez, la interacción precios, tarifa, salario es lo que genera presión sobre
presión inflacionaria. Y a su vez, si nos paramos netamente en el tema tarifas, bueno, como decía Juan Cruz, lo habrán analizado en extenso en la sesión anterior cuando hablaron de electricidad o del mercado eléctrico. Hoy las tarifas eléctricas llevan un retraso sostenido respecto del resto de los precios de la economía. Y claramente se mantienen por debajo de los costos de generación, transmisión y distribución. Eso a su vez, tenemos que decir que hay la parte que digamos no es satisfecha por el usuario del precio, es cubierta por el Estado, es decir, financiada por el fisco, mediante los subsidios que son hoy por hoy generalizados sin discriminar, es decir, que han perdido capacidad de ser segmentados realmente donde corresponden ser focalizados, ¿sí? A su vez, estos subsidios terminan generando presión sobre el déficit fiscal que termina siendo financiado con emisión monetaria, y que retroalimenta el proceso de inflación, y que a su vez vuelve a generar distorsión sobre los precios relativos. Es decir, se transforma en un círculo vicioso que claramente tiene un efecto pervasive que afecta, digamos, a todos los proyectos de inversión. Es decir, hoy claramente esto no permite generar señales de precio, esto claramente no permite generar estabilidad en cuanto a los tipos de cambio, esto claramente no permite determinar retornos de inversión. Claramente, digamos, afecta a toda la matriz de generación de proyectos. El tercer gran punto que vemos como el gran desafío para desatar el camino de los renovables es claramente el acceso a la financiación. Y ahí lo podemos dividir, si quieren, en 2 o 3 aspectos distintos. Vamos primero por ahí con el, digamos, el más amplio, es decir, Argentina, a partir del 2018 ha entrado en una crisis financiera generada interna y externamente por distintos factores, a lo que después sumamos el COVID, si quieren, pero que claramente genera una situación donde Argentina tuvo que volver a sentarse a renegociar con sus acreedores externos que podemos dividir en 2 grupos, si quieren, privados, FMI. Se concluyó una financiación de deuda con los tenedores de bonos privados, bajo el esquema o bajo el leitmotiv de la sustentabilidad de la deuda. Eso claramente no pudo ser capitalizado porque el mercado así no lo percibió. Al riesgo país me refiero, digamos, tenemos un riesgo país de 1.600 puntos, si la deuda fuera sostenible en el tiempo y el mercado así lo percibiera, claramente ese no sería nuestro riesgo país. Por otro lado, tenemos abierta todavía la renegociación con el FMI, con, digamos, un final abierto, digamos, no tenemos claro, o el mercado no tiene claro hacia dónde queremos ir tampoco. Con lo cual todos estos procesos que a la larga impactan en la volatilidad de nuestro riesgo país, volatilidad que obviamente se traduce en las primas de interés, que transforman en inviable cualquier proyecto de inversión. Es decir, a un riesgo país de 1.600 puntos básicos, digamos, es imposible, digamos, generar la viabilización de algún tipo de proyecto. ¿Sí? Y a eso tenemos que apalancarlo también con la inestabilidad o los desequilibrios macroeconómicos que presentamos. Es decir, en un proceso donde permanentemente Argentina es requiriente de financiación, y si no la obtenemos externamente porque no ajustamos internamente, estamos mediante base emisión generando inflación, afectando los precios relativos, volviendo a impactar el tipo de cambio, realmente hasta que, digamos, todas esas señales se alineen y se transformen en un equilibrio, claramente, digamos, el acceso a fuentes de financiación para Argentina hoy se ve muy lejana. Eso es lo que tiene que ver con el mercado internacional o que afecta lo que puede ser el componente de financiación externa.
Luego, si hablamos del mercado financiero local, la verdad, digamos, el mercado financiero local es muy chico, no tiene capacidad para financiación de este tipo de proyectos. Hoy tenemos que pensar en términos de PBI, que el 12% de la capacidad prestable del sistema financiero hoy está en el sector privado, es decir, tenemos un Estado que absorbe el 87% prácticamente de la masa que está disponible para créditos, con lo cual el remanente para el sector privado es muy poco. A su vez, si uno mira también en términos comparativos con otros países de la región, este mismo dato que les estoy manifestando, del 12,6%, en Chile está prácticamente en el 50%, es decir, el 50% de la masa de créditos disponible en el sistema financiero chileno está enfocado en el sector privado, ¿sí? Número más, número menos, 44-43% en Brasil. Es decir, claramente Argentina tiene una baja cantidad de depósitos en el sistema financiero en términos del PBI, en términos de su economía total, y a su vez de ese poco dinero que termina estando en una institución financiera, una menor cantidad todavía, casi o mejor, al revés, la mayor cantidad termina represtado en el Estado. Es decir, la capacidad de las instituciones financieras de poder financiar proyectos de inversión es muy baja, ¿sí? Y a su vez, algo que por ahí no hemos visto en los últimos años de una forma tan presente, tan marcada, es un poco el rol del Estado en este sentido, a través de distintos mecanismos financieros que se puedan abrir, desde fondos de garantía, fondos fiduciarios, garantías de préstamos con organismos multilaterales de crédito, el BICE, es decir, instrumentación, un rol un poco más activo por parte del Estado para direccionar algún tipo de mecanismo de inversión que podría ser eventualmente aprovechado por el sector. Eso creo que en términos de acceso a las fuentes de financiación son un poco los tres temas en los que podemos dividir. Fuentes externas, capacidad del mercado local de préstamos, rol del Estado, activo o no activo. Yo creo que hoy el sector presenta claramente esos tres grandes desafíos por resolver. A esto le podemos sumar, si quieren, un cuarto, contextualizándolo, que tiene que ver obviamente con hoy, después de la gran encuesta nacional de las PASO, y los resultados que trajo aparejado este proceso de primarias, aparece otro gran signo de pregunta, que es la incertidumbre política. Y un poco ahí también empieza a hacer ruido cuando, digamos, comienza, si quieren verlo de alguna forma, bueno, ahora con quién me siento a negociar. Digamos, el acreedor externo está en una situación de incertidumbre en cuanto, bueno, si estos números se ratifican en noviembre, ¿con quién me siento a negociar? Entonces eso genera siempre más ruido en el mercado, en el sentido de decir, bueno, a ver, con el que quién me voy a sentar a negociar, ¿tiene el poder suficiente de llegar a un acuerdo y sostenerlo en el tiempo? Bueno, entonces, los resultados de las PASO, si quieren, van retroalimentando los desequilibrios macroeconómicos, van alimentando la incapacidad de acceso a las fuentes de financiación, y digamos, va generando un nuevo desafío a develar, por ahí más claro, porque en noviembre lo tendríamos develado, pero sigue generando, digamos, su ruido. Y a su vez por ahí un cuarto, si quieren sumar, un quinto desafío, que empiezan a aparecer inconsistencias. ¿A qué me refiero con inconsistencias? Hoy se presentó la ley o el proyecto de ley de movilidad sustentable, donde estamos apuntando al 2041. El resto del mundo está en el 2035, en el 2030, más o menos.
Por otro lado, hace 3 semanas presentamos la ley de hidrocarburos, o se presentó el proyecto de ley de hidrocarburos, que da un horizonte de 20 años de estabilidad fiscal, que genera ciertos incentivos para las energías fósiles. Es decir, empieza a aparecer ese tipo de inconsistencia bueno, ¿qué es lo que hacia dónde quiero ir? Es decir, tenemos un compromiso con el mundo, queremos incrementar nuestra reducción nuestro compromiso de reducción de las emisiones de efecto de gas invernadero. Voy con una ley de movilidad sustentable, pero por otro lado estoy generando un incentivo sobre los hidrocarburos basado en una situación también coyuntural, que es la necesidad de reemplazar importaciones, generar inversión directa, pero a la que le estoy garantizando ciertos accesos al mercado de cambios, a la disponibilidad de exportaciones, que no le estoy garantizando a otros sectores de la economía, que en el contexto, si lo quiero ver, de una transición energética global, deberían ser a donde tendría que estar apuntalando los cañones. ¿Sí? Por otro lado, también todo el proceso de transición tiene su impacto en la economía de los combustibles fósiles. ¿Sí? Donde acá empieza a ganar terreno el concepto del net zero, o de tratar de equilibrar portafolios, o actividades que tengan impactos neutros en la generación de gases de efecto invernadero, ya sea mediante el storage de CO2, o mejoras operativas, o búsquedas de eficiencia energética, así como la diversificación de los portafolios en energías verdes. Y acá es donde empieza a ganar terreno nuevamente, si bien todavía está sobre la mesa arrancando, todo el concepto del hidrógeno verde. Es decir, creo que hay muchas vetas donde Argentina tiene los recursos, Argentina está posicionada en ese sentido en un lugar claramente de privilegio, tiene sus desafíos, o sea, es claro que Argentina inició su camino de transición, a su manera, con nuestros desafíos, pero yo creo que está más que claro que Argentina empezó el viaje. Ahora, en función de cómo se vayan resolviendo estos desafíos, cómo vayan desapareciendo las incógnitas, cómo vayan desapareciendo las inconsistencias, yo creo que al final del día eso lo que nos va a terminar marcando es la velocidad de la transición. La transición es un hecho. Lo que creo que finalmente nos va a terminar develando si vamos a ir a velocidad crucero, a 120, o vamos a ir a 20 para evitar los lomos de burro, creo que son todos estos desafíos. A medida que se puedan ir corriendo y develando, creo que la posición estratégica de Argentina y la disponibilidad de sus recursos lo hace un jugador que claramente puede acelerar su transición energética. Bueno, Diego, muchas gracias y No, gracias a ustedes. y bueno, un par de preguntas que hay para después. No. Martín, si querés pasamos a tu exposición y después intercambiamos algunas preguntas. Bueno, muchas gracias Juan Cruz, al colegio por la invitación. Para mí es un placer estar acá con todos ustedes. Muy buena la exposición de Diego. Voy a tratar de seguir el hilo conductor de lo que Diego nos estuvo contando en los últimos 30 minutos. Y voy a tratar de ser breve porque creo que digamos, el mayor jugo de esta charla se dan en el Q&A, ¿no? Yo voy a tomar el tema que dejó Diego, que es el tema de la transición. A mi modo de ver, la transición energética ya no es más una transición, es un hecho, es una realidad que todos los países del mundo están viviendo en este momento. Creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer como país es si vamos a ser unos meros adoptantes de la transición o si vamos a jugar un rol protagonista, teniendo en cuenta la potencialidad que tiene este país para hacerlo, ¿no? La transición energética está basada en 3 pilares.
El primero tiene que ver con la electrificación de las cosas, ¿sí? El segundo tiene que ver con la digitalización aplicada para electrificar las cosas, y el tercero, que a mi modo de ver es el más importante, tiene que ver con que todo eso se abastezca con energías de fuentes limpias, ¿sí? Yo esto lo veo con una claridad muy grande, y voy a poner un ejemplo puntual para que se entienda cómo lo estoy viendo yo. Desde que Edison inventó la lamparita, en el sector eléctrico puntualmente, no pasó nada. No ha pasado mucho, ¿sí? Desde el principio del siglo XIX a hoy, no pasó nada. Y lo que estamos viviendo hoy es la primera gran revolución del sector, ¿sí? El sector energético tuvo una primera gran revolución, que fue la revolución del consumo de petróleo, y esta es su segunda gran revolución, que coincide con la primera revolución del sector eléctrico, ¿sí? Ahora, como dije al principio de la charla, esta revolución que se está dando es una revolución que empezó hace unos años y que ya es una realidad. La revolución ya pasó, ¿sí? ¿Y cómo pasó? Pasó desde el punto en el cual los países que tenían o que tienen potencial para ser actores principales de esta gran revolución que se está dando, empezaron a aprovechar ese potencial, ¿sí? ¿Cuál es el potencial que tiene Argentina para ser uno de los actores claves o relevantes en lo que tiene que ver con la consecución de la transición o de la revolución en el sector energético? Lo voy a decir de manera muy sencilla. Argentina es el país con mayor potencial energético del mundo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque tiene potencial muy grande en todos los subsectores. Voy a hacer un repaso y un zoom en algunas de las cuestiones que mencionó Diego. Punto número 1. Argentina es uno de los países con mayor potencial eólico del mundo, desde el centro del país hacia abajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sur de la provincia de Buenos Aires hacia abajo, y toda la Patagonia. Argentina está en el top 5 de países con mayor potencial eólico del mundo. En el NOA, en el noroeste, si uno toma el potencial solar que tiene Argentina en conjunto con el potencial que tiene el sur de Bolivia y el norte de Chile, esos tres lugares son los lugares con mayor potencial solar de Latinoamérica. Punto número 3, shale. En materia de shale gas, Argentina es el país con el cuarto mayor potencial del mundo, y en materia de shale oil es el segundo país con mayor potencial del mundo. Vamos al potencial hidroeléctrico. Argentina, bueno, todos saben, es el país de los grandes ríos, ¿no? El potencial hidroeléctrico que tiene Argentina también está en el top 5 mundial. Tiene un gran potencial en biomasa. Argentina es uno de los países con mayor potencial de biomasa, sobre todo en la región del NEA. Tiene un enorme potencial, algunos dicen que es el número 1 a nivel mundial, en materia de producción de litio. La minería de litio, sobre todo en la Puna salteña, tiene el mayor potencial del mundo, y como ustedes saben, el mineral de litio es un mineral que va a ser un actor preponderante en la transición energética, producto de que las baterías que almacenan la producción, tanto de energía solar como eólica, para tratar de que estas producciones energéticas se mantengan constantes a lo largo del día, se hacen en base al mineral de litio. Argentina tiene también, como mencionaba Diego, uno de los mayores potenciales del mundo en lo que respecta a hidrógeno. Y todos estos potenciales, incluso tiene potencial en energías convencionales. Si uno mira el potencial que tiene el Golfo de San Jorge en materia de producción de petróleo, también es uno de los mayores potenciales de Latinoamérica. Digamos, la verdad es que no hice la cuenta en barriles equivalentes de petróleo, que es como usualmente se hace esto, pero si uno suma todo esto, a mí la verdad es que me cuesta pensar y no he encontrado ningún país que tenga tanto potencial en tantos subsectores, ¿no? Pues claramente, si uno suma esto y se para en la posición en la cual está hoy el mundo, que está atravesando, como dije, ya comenzó, pero está atravesando una transformación, una revolución
energética sin precedentes, Argentina hoy está en una situación que es similar a la cual se encontraban los países árabes en la década del 60, previo a la revolución del petróleo, ¿no? O sea, es el país mejor plantado para llevar adelante la carrera de la transición energética y ser claramente uno de los protagonistas en esta carrera, ¿no? Y otra cosa que suma a favor es que estos potenciales que el país tiene están ubicados geográficamente en distintos puntos del país, con lo cual el desarrollo de los potenciales permitiría claramente un desarrollo federal de Argentina, no un desarrollo puntual en alguna región geográfica del país, sino que el país federalmente se podría parar como uno de los actores relevantes a nivel mundial para llevar adelante la transición energética que la humanidad está atravesando. ¿Cuáles son las barreras que tiene cada uno de estos potenciales, ¿no? Bueno, Diego nombró algunas, yo voy a tratar de hacer un poco de hincapié en algunas que nombró él y tratar de nombrar otras, pero básicamente todo lo que tiene que ver con lo eléctrico, ¿sí? Ya sea hidroelectricidad, eólico, solar, la gran barrera está hoy en el sistema de transporte, ¿sí? Argentina no ha tenido inversiones en el sistema de transporte eléctrico de alta tensión prácticamente en los últimos 20 años. Hubo algunas inversiones puntuales, como es el cierre de Nova Nea, hay inversiones puntuales, pero si uno quiere ser un actor protagonista de la transición energética, claramente hay que multiplicar el sistema de transporte que tenemos hoy por 1,5 como mínimo, ¿sí? Esto conllevaría una inversión enorme que necesitaría, por supuesto, de la intervención estatal, al menos en la consecución de un armado de reglas claras, ¿no? Esto claramente es algo que tiene que pasar, y si no pasa, Argentina no va a desarrollar su potencial de generación eléctrica, que, como les dije, en lo que tiene que ver con energías limpias está basado en eólico, solar, hidroelectricidad y biomasa, ¿sí? Esta es la gran barrera que tiene el sector eléctrico de generación proveniente de fuentes limpias. En lo que tiene que ver con shale, parecido. Como ustedes saben, el gran potencial de Argentina en materia de shale está ubicado en la provincia de Neuquén, específicamente en la formación rocosa de Vaca Muerta, y ahí el gran cuello de botella pasa también por la evacuación de la producción desde la provincia de Neuquén hacia el resto del país y hacia los mercados de exportación. En ese sentido, lo que hace falta ahí es realizar una inversión en caños que formen parte de la red de transporte troncal de gas natural y oleoductos que formen parte de la red troncal de transporte de petróleo en el país, para poder evacuar lo que se podría producir desde la provincia de Neuquén para el resto del país y para los mercados de exportación. Ese es el gran cuello de botella que hay también en el mercado de shale. En el mercado de litio, lo que hace falta claramente es una ley de promoción a las inversiones mineras que hoy no hay, no tenemos. Nos estamos trabando como país, como sociedad, en una discusión que se está llevando adelante hoy respecto a si la explotación del potencial del litio tiene que ser por parte de las provincias, Estado, del Estado nacional o de los privados. Una discusión que a mi modo de ver ya no tiene ningún sentido en ninguna parte del mundo, pero acá estamos discutiendo eso. ¿Sí? Ese es el gran cuello de botella que hay en lo que tiene que ver con la explotación del mineral de litio. Y después está el tema del hidrógeno. El tema del hidrógeno, si me permiten, voy a tratar de contarles algunas características para que entendamos a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Punto número 1, hay 3 tipos de hidrógeno. Tenemos el hidrógeno gris, el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. Muy básicamente, el hidrógeno gris se obtiene de quemar gas natural. Cuando uno quema gas, lo que obtiene es una salida de CO2 que se va a la atmósfera, o sea, se contamina, y por otro lado se obtiene hidrógeno. Eso se llama hidrógeno gris, y la palabra gris está presente justamente porque hay una contaminación o una liberación de CO2 a la atmósfera cuando uno produce este tipo de hidrógeno. Después está el hidrógeno azul, que es el hidrógeno que se produce de la misma manera de la que se produce el hidrógeno gris,
pero se captura el CO2 que se crea cuando se quema el gas natural. Por ende, lo que hay acá es una conformación, una producción de hidrógeno que no contamina porque el CO2 que se produce se captura. Y finalmente está el hidrógeno verde, que es el hidrógeno limpio, que se produce a través de la electrólisis del agua con energía renovable. Básicamente esto funciona como una pila. Se agarra agua, literalmente, que es H2O, hidrógeno más oxígeno, y se separa el H2, el hidrógeno del O, haciendo un proceso de electrólisis, que básicamente consiste en electrificar el agua, ¿sí? Cuando la electrólisis se hace con fuentes renovables, el hidrógeno es verde, porque se produce hidrógeno sin contaminar. O sea, yo tomo viento, produzco electricidad, o tomo sol o agua, produzco electricidad, electrifico el agua, y obtengo hidrógeno a partir de esa electrificación, produciendo hidrógeno verde. Con lo cual, como ya se habrán dado cuenta, los países que tienen un potencial alto en energías renovables no convencionales, como por ejemplo Argentina tiene en eólico y solar, son países que automáticamente se convierten en países con un potencial enorme en capacidad de producción de hidrógeno, ¿sí? ¿Para qué se utiliza el hidrógeno verde? O sea, les cuento esto un poco para que entiendan a lo que estamos a las puertas de lo que puede estar este país. El hidrógeno verde se utiliza para un sinfín de industrias, ¿sí? Producción de metales, arenas bituminosas, elaboración de alimentos, producción de metanol, producción de amoníaco, refinería de petróleo, estaciones de carga para automóviles, buses y camiones, trenes y tranvías, barcos, montacargas, aviones, drones. Se usa también para todo lo que tiene que ver con la producción de baterías para móviles, para un sinfín de cosas, ¿sí? Claramente es el combustible del futuro y no hay ninguna duda de esto. De hecho, hay una estimación de que al año 2050 va a haber aproximadamente un 20% de la demanda final de energía en el mundo que va a provenir del hidrógeno, y con esto se va a poder reducir en 6 gigatoneladas la emisión de CO2 anual. O sea, claramente estamos a la puerta de una revolución sustancial en todo lo que tiene que ver con consumo y producción energético, que va a venir de la mano del hidrógeno. Otro uso que se va a ver en el hidrógeno específico, pero esto se va a ver también globalizado y muy fuertemente utilizado, tiene que ver con el almacenamiento de energía. Como ustedes saben, el almacenamiento de energía se produce con baterías, ¿sí? Pero las baterías tienen la capacidad de almacenar energía por pocas horas, ¿sí? Como por ejemplo pasa con la batería de un móvil, ¿sí? O sea, uno puede almacenar energía en la batería de un móvil por un día o dos, por pocas horas. Lo mismo pasa con los grandes circuitos de batería que almacenan energía de un parque eólico, de un parque solar o de una hidroeléctrica, ¿sí? En cambio, uno puede generar hidrógeno, ¿sí? Utilizando energía eólica o solar, y ese hidrógeno lo puede guardar en un tanque y puede quemarlo dentro de 25 años. ¿Sí? Con lo cual uno está almacenando energía eólica y solar a largo plazo, y puede transportar esa energía eólica y solar que se almacena en el hidrógeno. Todo esto se los cuento para que entendamos que el mundo está a las puertas de una revolución que va a estar basada en el hidrógeno en el cortísimo plazo. Y en Sudamérica, los 3 países con mayor potencial de producción de hidrógeno son Argentina, Chile y Brasil. Hay un índice que el mundo está compartiendo en materia de cuán avanzado un país está en materia de la carrera para convertirse en un actor relevante en materia de producción de hidrógeno, que va del 1 al 100 y tiene en cuenta un montón de cosas: políticas públicas, incentivos, regulación, estructura de los ecosistemas, proyectos de hidrógeno en funcionamiento, proyectos pilotos, adopción de todo lo que tiene que ver con la movilidad, y también todo lo que tiene que ver con acuerdos de cooperación internacional. El índice nos dice hoy que de los 3 países de Sudamérica con mayor potencial, Chile está con una nota, con un índice de 52 puntos, Brasil tiene un índice de 38 y Argentina está en 22. ¿Sí?
Vale decir que de esos 3 países, el país con mayor potencial eólico y solar es Argentina, y tenemos el menor índice de hidrógeno. Y esto se da por lo que comentaba Diego, ¿no? O sea, hay toda una cuestión que no está resuelta todavía en nuestro país, y ni siquiera tiene visos de ser resuelta, que claramente tiene que acelerarse en su resolución para poder aprovechar este tipo de oportunidades. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer para que Argentina salga de este letargo en el que se encuentra y se convierta en lo que Dubái o Arabia Saudita o Kuwait se convirtió cuando empezó a aprovechar su potencial allá por la década del 70? ¿Sí? Yo creo que es muy básico, y no sé si no se van hasta a reír de lo que voy a decir ahora, pero lo voy a decir igual. Es muy sencillo, es diálogo. En Argentina no hay diálogo. O sea, es un país en el cual no existe el diálogo. Claramente, poniéndose de acuerdo en 3 cosas básicas, Argentina explota, da vuelta a su matriz productiva y exportadora basada en el sector energético. Como les dije antes, no hay país en el mundo, no hay, que tenga la potencialidad que tiene Argentina en el momento en el que el mundo se encuentra. El mundo está en este momento preparado para aprovechar este tipo de potencialidad. ¿Sí? Y encima es federal, con lo cual claramente el diálogo es importante, porque esto te da vuelta a la matriz productiva exportadora del país, como dije antes, pero además te desarrolla todo el país. ¿Y cómo debería ser ese diálogo? A mi modo de verlo, muy sencillo. Mesas de diálogo. Hay un ejemplo que funcionó. Funcionó a medias, y ahora voy a contar por qué funcionó a medias a mi modo de ver. En el año 2017 se creó la mesa de diálogo de Vaca Muerta. ¿Sí? En esa mesa de diálogo de Vaca Muerta, de hecho se creó a fines del 16, en esa mesa de diálogo de Vaca Muerta participó el Estado Nacional, el Estado Provincial de Neuquén, los sindicatos y las empresas privadas. ¿Sí? De esa mesa de diálogo, que duró unos meses, se sacó una resolución del Ministerio de Energía, no recuerdo el número ahora, pero fue famosa porque cuando Aranguren renunció y asumió el nuevo ministro, esa resolución se cambió, generando un conflicto muy grande con la empresa Techin. 46. Correcto, la resolución 46. Salió una resolución que en meses, no en décadas, siglos, meses. La resolución salió a principios del 17 y en el tercer Q del 17 se había dado vuelta la matriz productiva de la provincia de Neuquén, de shale. Había crecido en un 30% la producción de gas natural de la provincia de Neuquén. Eso surgió de esa mesa de diálogo y la revolución se dio en meses. ¿Por qué no duró después? Yo no creo que haya sido por la crisis, porque de hecho esto se empezó a cambiar previo a la crisis, se cambió con el cambio de ministro. ¿Sí? ¿Por qué no duró después? Yo creo que es porque en esa mesa faltaba la oposición. Y eso es lo que yo estoy proponiendo en todos los foros al que soy invitado, como algo básico. Creo que hay que formar mesas de diálogo, no una del sector energético porque es imposible. Una de cada subsector, una mesa de diálogo para el sector eólico, otra para el sector solar, otra para el litio, ni que hablar del hidrógeno, ni hablar del hidrógeno, ahora voy a contar una anécdota respecto de este tema. Una para el shale gas, otra para el shale oil, otra para el convencional, mesas de diálogo chiquitas que combinen Estado Nacional, Estado Provincial, actor de lo que estemos hablando, Neuquén si es shale, Patagonia si es viento, NOA si es sol, NEA si es biomasa. Entonces digo, Estado Nacional, estados de las provincias, empresas privadas de ese sector, sindicatos de ese sector y oposición. Y el objetivo de esas mesas de diálogo, por algo hay que empezar, y yo creo que el diálogo es fundamental y es básico. El objetivo de esa mesa de diálogo tiene que ser sacar una ley, no puede ser tan difícil. Con una ley de promoción de cada una de estas subactividades, submercados dentro del sector energético, Argentina en 2 años, en 3, máximo en 5, da vuelta su matriz productiva basada en el sector energético. Argentina tiene 3 sectores del agro metidos en el sector energético, y esta revolución solamente se va a dar si nos ponemos de acuerdo rápidamente. El tren está pasando, ya partió, como les dije, la transición energética ya es un hecho en una gran cantidad de lugares en el mundo, y si no hacemos esto rápido nos vamos a quedar afuera. Ya el tren del shale gas
y del shale oil nos está quedando un poco lejos, ¿sí? Porque la transición está empezando a dejar atrás eso también. Ya nos está quedando un poco lejos. Tenemos que subirnos al tren ya mismo. El ejemplo que les quería contar del hidrógeno. Yo tengo la suerte de trabajar en una multinacional que está presente en muchos países, ¿sí? Uno de los países en los que está es Chile. Chile armó una oficina estatal con rango de Secretaría de Estado, enfocada pura y exclusivamente en la explotación de hidrógeno, y se puso como objetivo ser el país líder a nivel mundial en producción de hidrógeno en el año 2050. ¿Sí? Esto pasó hace 2 años atrás. Y la verdad que uno ve las cosas que Chile está haciendo, y yo creo que lo va a lograr. Está por encima de países europeos que hoy son líderes también en la transición energética basada en el hidrógeno, y ni hablar a nivel LATAM o a nivel incluso América. La mayoría de los proyectos piloto en materia de producción de hidrógeno, estoy hablando de grandes proyectos, ¿no? Proyectos de entre 1000 y 3000 megas de potencia instalada eólica o solar para generar hidrógeno, ¿no? Se están desarrollando en Chile, y lo que vamos a ver en los próximos 2-3 años en Chile es una mega revolución en materia de hidrógeno. Argentina, y este es el ejemplo que les quería contar, fue el primer país de América, ¿sí?, que en el año 2006 sacó una ley de hidrógeno verde. De hecho, la primer ley de hidrógeno verde en América fue en Argentina en el año 2006. Eso fue todo lo que pasó. O sea, hace 15 años que Argentina no hace nada más en materia de hidrógeno, y ya nos pasó por arriba Chile, ya nos pasó por arriba Europa, y nos va a pasar por arriba Brasil en breve. Claramente lo que falta es diálogo, claramente lo que falta es que se pongan de acuerdo todos los sectores. Estamos en el mejor lugar imaginable para aprovechar lo que a mis ojos es la mayor revolución energética que el mundo está viviendo en toda su historia. Ese es un poco el mensaje que quería pasar, Juan Cruz, y bueno, por supuesto que quedo abierto a las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Martín, muchas gracias por lo interesante de la exposición. La verdad que hay muchas cosas que uno, ¿viste? Cuando te las ponen todas juntas, decís el potencial que tenemos y la necesidad de trabajar. Yo abro un poco a las preguntas de todos. A mí me gustaría, como primer pregunta a cualquiera de los dos, ¿no? Pero entender desde la perspectiva de ustedes, o sea, si de alguna manera se puede establecer algún ritmo por parte del Estado Nacional que tiene que tomar para no quedarnos abajo de esos trenes que ustedes mencionaban, ¿no? Porque uno ve comparativamente con países de la región, ni hablar Chile y Brasil, pero incluso con Uruguay, que ya se metió con el hidrógeno verde, que en materia renovable tiene su trayectoria y demás, siendo un país mucho más chico y una economía mucho más chica, un poco entender qué ven que Argentina está haciendo para subirse a ese tren en el actual contexto, y si ven realmente en el actual contexto que sea posible que Argentina se suba a ese tren, más allá de los deseos que todos tenemos, ¿no? Yo creo, Diego, ¿querés que vaya yo? Estás en mute, Diego. No, te decía, dale. Yo quiero ser bien sincero, porque esta es una charla que estamos teniendo entre nosotros. Yo creo que en el actual contexto no nos vamos a poder subir al tren. O sea, el actual contexto lo que nos muestra es que estamos discutiendo una coyuntura que ya dejó de ser una coyuntura, porque es una discusión que tuvimos hace 20 años, ¿sí? Bajo cualquier gobierno. Acá no estoy hablando del gobierno, de ideologías ni nada de eso. Lo que estoy diciendo es, voy a dar un ejemplo concreto. Argentina hace 20 años clavados, desde la crisis del 2001, que discute tarifas eléctricas. ¿Sí? Hace 20 años que discute, pero no discute tarifas. Lo que estamos discutiendo son costos. O sea, no hay empresas en Argentina del sector eléctrico que estén ganando un extra margen con las tarifas que hay acá. ¿Sí? De hecho, las tarifas son bajísimas medidas en dólares.
y la mayoría de las empresas no recuperan el capital invertido, como es el caso de la nuestra. ¿Sí? Lo que sucede en Argentina es que la tarifa es cara en comparación con el costo de vida que tiene Argentina. Pero la pregunta es, ¿por qué es cara esa tarifa en comparación con el costo de vida? La tarifa es cara porque el sistema es un sistema ineficiente, es un sistema que hace 20 años que no tiene inversiones, es un sistema viejo, y como todos los sistemas viejos e ineficientes, son sistemas caros. ¿Sí? Un ejemplo concreto radica en el plan Renovar. Argentina con el Renovar atrajo aproximadamente 3.000 megavatios nuevos de energía eólica y solar. ¿Sí? El promedio de costo de esos contratos, o sea, esos proyectos se adjudicaron, se construyeron y se le asignó un contrato con Camesa, que se fondea a través del Estado para pagar esos contratos. El promedio de costo de esos contratos está en los $50 por megavatio hora. ¿Sí? Y hoy en día el promedio de costo del sistema está alrededor de 80. Con lo cual, esta es una muestra cabal de que las últimas inversiones que hubo en el sector eléctrico redujeron el costo del sistema. Claramente, o sea, las nuevas inversiones tienen un costo más bajo del costo promedio. Por ende, la discusión de las tarifas se acabaría automáticamente si Argentina tuviera un programa de promoción de inversión en el sector eléctrico y o gasífero que hiciera que la eficiencia del sistema mejore y los costos bajen. Si los costos bajan, la discusión de la tarifa se agota por sí mismo. Pero en vez de discutir de qué manera generamos una regulación que promueva inversiones, discutimos el problema, discutimos el síntoma, discutimos las tarifas. Y no, es como que el árbol nos tapa el bosque, ¿no? O sea, estamos discutiendo cómo hacemos para pagar un sistema caro e ineficiente, en vez de discutir cómo hacemos para que el sistema no sea caro e ineficiente. Y eso yo lo veo, por lo menos en el sector energético, across todo el sector, no solamente en lo que tiene que ver con el tema tarifa. Por eso digo que con esta coyuntura no nos vamos a subir al tren. Lo que tenemos que hacer es cambiar el eje de discusión. Obviamente que no es fácil. Por eso mi propuesta es hacerlo fácil. Creo que la única manera de hacerlo fácil es que la discusión sea entre poquitos actores y que sea una discusión chiquita. Por eso propongo estas mesas de diálogo, Juan Cruz. Ok. Gracias, Martín. ¿Alguna pregunta tiene alguien más para Martín, para Diego? Acá Agustín Siboldi. Bueno, primero agradecerles en nombre propio y de la Comisión de Energía del Colegio, o al revés, mejor dicho, la charla y el contenido profundo de ella. Y segundo, plantearles si tienen alguna opinión formada acerca de qué tan lejos estamos de un marco regulatorio legal que exprese el estado del arte en el derecho comparado. Lo hago más simple aún. ¿Qué tenemos que modificar del régimen vigente para tener un marco normativo que se adecue a las expectativas que Martín y Diego han comentado? ¿Estamos muy lejos de eso? ¿Hay que hacer grandes cambios? Yo creo que en primer lugar, nosotros tenemos una particularidad en cuanto a todo el marco normativo que tiene que ver con el sector energético, que es la gran mayoría de las leyes dejan abiertas situaciones a la autoridad de contralor. ¿Eso qué quiere decir? Que hay demasiadas situaciones que terminan siendo reguladas a lo largo del tiempo y de una manera de facto que es más consciente con un ritmo político que con una necesidad técnica. Entonces me parece que lo primero que nosotros necesitamos es un nuevo marco regulatorio, aplicar conscientemente el que tenemos, pero eliminar las subjetividades. Acabemos con la autoridad de contralor, porque ahí termina siempre en una discrecionalidad y que termina siendo un poco derivada de la situación o el contexto político más que de una situación técnica. Si el organismo de contralor o la autoridad de aplicación, como generalmente dicen las normas, fueran de un alto contenido técnico, creo que estaríamos hablando de otro tipo de entorno regulatorio. Desgraciadamente la experiencia nos indica que en línea general los organismos regulatorios terminan teniendo siempre algún tipo de viso político, más que técnico, con lo cual las decisiones terminan siendo decisiones que tienen por ahí una base más ideologizada que en las reglas del arte. Y eso
hablando en criollo, siempre empioja toda la situación, porque vos no sabés por dónde va a escapar la autoridad de aplicación. Y eso siempre te pone, digamos, a nivel inversor a la defensiva, porque yo puedo ir con la mejor solución técnica. Hoy por hoy, la gran discusión del sistema de distribución es la segmentación. Hoy vos vas al ENRE, vas al Energas, hoy están discutiendo con los distribuidores segmentación de tarifas. Vos podés ir con la mejor propuesta técnica, pero siempre está la duda de vamos a terminar en una solución política que no represente la técnica y en definitiva continúa con el status quo de una base ampliada de subsidios. Entonces yo creo que ahí es donde nuestro sistema regulatorio debería cambiar. Por ahí ir más a la esencia. La esencia es estos organismos regulatorios se crearon con una finalidad técnica. Gente que conoce los mecanismos del sistema, que conoce los mecanismos del mercado, que conoce... Lo perdimos. Sí, se quedó duro. Perdió, ¿no? Yo coincido 100% con lo que dice Diego. Desde el sector privado lo que puedo decir es que hoy Argentina no tiene un marco regulatorio, o sea, no hay. ¿Por qué no hay? Si bien hay leyes, ahí vos lo digo. Te habías quedado congelado, Diego. Dale, Diego. Perdón, te decía que lo que te termina sucediendo es eso, digamos, que hay situaciones de hecho que tendrían que ser regulados técnicamente, que terminan siendo decididos por ahí con un fondo más político, y eso siempre termina ensuciando el marco regulatorio. Sí, yo lo que estaba diciendo, Diego, es que coincido 100% con vos. Desde el sector privado lo que se ve es exactamente eso. No hay marco regulatorio. No hay, porque por más que haya leyes, regulaciones y resoluciones, en definitiva, el organismo de aplicación, como comentaba Diego, mañana escribe una cosa distinta a lo que está escrito y cambia 180 grados lo que uno tiene hoy, ¿no? Con lo cual, el marco regulatorio que hoy hay puede cambiar de un lunes para un martes y eso hace que no haya marco regulatorio. Y, por supuesto, todos ustedes saben, sin seguridad regulatoria es muy difícil invertir. Vale decir también, nobleza obliga, que el marco regulatorio que específicamente se creó para incentivar inversiones en energías renovables, que específicamente estoy hablando del Renovar Matter, que se crearon en el año 2016-2017, están siendo cumplidos y no han sido violados ni cambiados. O sea, es un marco regulatorio que ha permanecido estable y ha funcionado en los últimos 4 o 5 años. Eso muestra claramente, porque digamos, uno puede estar en desacuerdo con algunas cosas del Renovar y del Matter, pero han sido programas exitosos, ¿sí? Han traído entre 4 y 5.000 megavatios de energía limpia y nueva al sistema argentino. Después hay una discusión que tiene que ver con los precios y demás, o con los plazos y con los subsidios, pero si dejamos de lado eso y uno mira lo que físicamente está presente hoy en el sistema, puede decir que estos programas fueron de alguna manera exitosos. Y está claro que si una empresa confía en que el marco regulatorio se va a mantener inalterado en el tiempo, invierte. Y creo que esa es la muestra. Ahora, para todo lo demás, y sobre todo para aprovechar la transición energética y el potencial que Argentina tiene, me parece que hace falta mucho trabajo en materia de creación de un marco regulatorio que pueda ser vendido como estable, ¿no? A largo plazo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más antes de cerrar? ¿No? Sí, Juan Cruz, ¿cómo Nicolás, estás? dale. ¿Cómo andás? Nicolás Echesortu, acá de la empresa Neoen, acá representante en Salta. Y bueno, algunos no nos conocen, pero desarrollamos, construimos y estamos en operación de 2 parques solares acá en La Puna y nos conectamos ahí al sistema de Interandes Trasnoa. Así que, antes que nada, muchas gracias Martín, Diego y Juan Cruz por la charla, que fue súper interesante, y me quedé un poco colgado en el tema que hablaste, Martín, sobre el gas y cómo eso despegó.
viste, Neoen y yo personalmente llegamos acá hace 3 años con un sueño de terminar este proyecto en tiempo y forma y desarrollar muchísimos más. Y sigo con ese sueño, pero un poco con algunos problemas que tuvimos que conocés del proyecto y que muchos de ellos sí podemos atribuir al mercado regulatorio, pero otros creo que armar una mesa entre nosotros hubiese ayudado muchísimo a resolver problemas de otra forma. Y la pregunta es cómo lo podemos llevar a la práctica. Hay, como decís, muchísimas oportunidades acá para expandir parques, proyectos, hacer nuevas subestaciones en líneas del NOA y en el resto del país. Y el problema interno que tengo ahora es, ¿viste? Después de este palo, si querés, que tuvimos, es muy difícil para cualquier banco, fondo de inversión con los cuales trabajamos, poner una mira más en Argentina. Por eso, como decís, el cambio tiene que ser un poco drástico, pero creo que las mesas de trabajo internas que nos permiten, si querés, trabajar entre partes, entre transportistas y generador, sin el Estado en el medio, o lo menos posible, es la forma de hacerlo. Bueno, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Yo creo que no, yo creo que el Estado tiene que estar en el medio, y también creo, y tampoco creo que haya que cambiar todo, que no se haya hecho nada. Yo creo que más allá de los gobiernos, digo, del Estado, cuando yo planteo lo de la mesa de diálogo, lo planteo como un faltante de la sociedad argentina, ¿no? O sea, esto no es culpa de un gobierno o del Estado, esto es un faltante estatal, un faltante del sector privado, de los sindicatos, digamos, de toda la sociedad. O sea, estamos parados arriba de una mina de oro y lo único que nos falta hacer es ponernos de acuerdo. Yo, puntualmente, vos me preguntabas cómo arrancarlo, cómo hacerlo fácil. Yo creo que el gobierno actual tomó una decisión interesante con la conformación del Consejo Económico y Social, ¿sí? Y teniendo en cuenta lo que yo comentaba antes, esto como lo veo yo, obviamente, lo que comentaba antes respecto al potencial que el país tiene y la federalización de ese potencial, o sea, cuánto crecimiento y desarrollo traería al país la explotación del potencial energético en todo el país. En paralelo con la conformación del Consejo Económico y Social, yo creo que esa es la oportunidad que estamos teniendo hoy. Yo personalmente estoy trabajando para tratar de llevar esta idea y este tema al Consejo, con Gustavo Vélez, para tratar de armar estas mesas de diálogo ahí. Pero no coincido, Nicolás, en que el Estado no tenga que estar. Yo creo que tiene que estar y tiene que estar todo el Estado. O sea, el Estado nacional, la provincia y la oposición, en representación de esa parte del Estado, ¿no? Porque claramente lo que hace falta acá son leyes a largo plazo, que no es que no se lograron en estos meses, no las hemos logrado en toda nuestra historia, ¿no? O sea, y me parece que la creación del Consejo Económico y Social y tratar de llevar este tema para ese lugar, por lo menos a mis ojos, es muy interesante. Sí. Permitime agregar ahí que una muestra yo coincido con vos, Martín, una muestra de ese consenso político es la reforma de la ley de energías renovables, la 27.191, se sanciona con la administración de Cristina Kirchner, le implementa... Agosto del 19. Claro, del 15. Del 15, perdón. Del 15. La implementa Sebastián King, que fue el que la redactó como secretario de Macri, y hoy la continúa aplicando esta administración, y la verdad que al principio todos los que trabajamos en el sector teníamos ciertas dudas y miedos de qué iba a pasar cuando empezó la nueva administración y con los PPA. Y la verdad que es una... Bueno, pero... Pero a ver, justamente por eso... Es una política de Estado, eso te demuestra que funciona. O sea, no fue creada por un gobierno dejando afuera a la oposición de la mesa, que de hecho creo yo que fue el error de lo que pasó con la resolución 46. ¿Sí? Claro. Esto fue creado por el gobierno de Cristina, o fue apoyado, digamos, por el gobierno de Cristina en el 2015. El gobierno de Macri tomó esta ley y
creó el programa Renovar, que fue una ligera modificación del programa GenRen, que se había creado en el 2015 también. Se produjeron las inversiones y hoy en día ese programa se sostiene, porque las inversiones se pagan, y el éxito está a la vista, discutible por todos lados, ¿no? Como todo perfectible, y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pero fue un programa bueno, digamos. Y yo creo que es muy sencillo hacerlo en los otros sectores donde el país presenta este tipo de potencial. Esa es mi sensación. Y creo, insisto, que el Consejo Económico y Social es un muy buen lugar para discutirlo. De hecho, Gustavo Vélez también lo cree. Estamos tratando de armarlo, ¿no? Bueno, eso es bueno. Creo que como cierre es un buen dato esperanzador que se esté tratando de armar desde adentro del gobierno. Yo viendo que no hay nadie más para preguntar, les quería agradecer a los dos por el tiempo, sé la apretada agenda que tienen, y para nosotros poderlos escuchar desde el colegio es un honor y un placer poder compartir ideas, consultas y aprender un poco de cómo viene el mercado desde la práctica, ¿no? Más allá de lo legal. Así que les doy el agradecimiento desde el colegio y desde la comisión, y bueno, espero verlos pronto por ahí. Bueno, Muchas por mi gracias. parte, nada, agradecerles el tiempo, a todos los que nos escucharon, a ustedes por la invitación, a Martín por compartir este momento. Y bueno, esperemos en la próxima que sea en un cóctel y todos Bueno, presencial, y que podamos levantar la copa y estemos festejando por nuevos proyectos renovables en el mercado. ¿Sí? Lo mismo digo yo, muchas gracias a todos. Disculpen si por ahí me pongo un poco eufórico con algunas cosas. Realmente creo en todo lo que se dijo acá. Y por supuesto que siempre estamos abiertos al diálogo, y para nosotros es un placer estar en estos eventos. Y quiero saludar especialmente a mi amigo Julio Burlot, que hacía mucho que no lo veía, y lo estoy viendo ahí en la cámara. dale. Bueno, Y a muchas Fernando gracias, también, que ahí acaba de prender la cámara. Muchas gracias a todos. y gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Felicitaciones.